Por lo tanto, dicen los maestros y auxiliares que no hayan solicitado el reconocimiento y pago de la deuda por preparación de clase a la SUGEL, tienen plazo para presentar su solicitud hasta el 24 de noviembre de este año. ¿Por qué? Pues ya te están induciendo tácitamente que te van a aplicar la prescripción extintiva. Por lo tanto, dicen los maestros y auxiliares que no hayan solicitado el reconocimiento y pago de la deuda por preparación de clase a la SUGEL, tienen plazo para presentar su solicitud hasta el 24 de noviembre de este año. ¿Por qué? Pues ya te están induciendo tácitamente que te van a aplicar la prescripción extintiva. Contemplaba en su artículo 48 el pago del 30% por preparación de clases. Es en el año 2013, específicamente el 27 de diciembre de 2013, que se publica la ley 30.137. Esa ley hablaba del pago, ¿no?, de sentencias judiciales. Y los beneficiarios eran aquellos maestros que hicieron un proceso judicial y tenían una sentencia hasta el 31 de diciembre de 2013. En esos momentos se daba un monto hasta 50.000 soles como máximo. Posteriormente, en el año 2018, específicamente el 19 de agosto, se publica la ley 30.841. Con esta ley se prioriza a todos los mayores de 65 años para el pago del 30% por preparación de clases, siempre con sentencias judiciales. El 31 de enero del presente año se emitió el Decreto Supremo 004-2022 del Minedu, en que hablaba los criterios de priorización para todos aquellos que tienen sentencias judiciales. Esto fue publicado o daba como beneficiarios a todos aquellos que tenían sentencia judicial hasta el 31 de diciembre del 2021. ¿Cuáles eran los montos asignados para estos beneficiarios? Repito, con sentencias judiciales. 30.000 era el monto máximo para mayores de 65 años con enfermedad terminal, 10.000 soles para mayores de 65 años con enfermedad avanzada, 6.000 soles para mayores de 65 años y 4.000 soles para los menores o maestros que tenían 65 años como máximo. Esos eran los montos, eso es lo que se ha ejecutado, pero todo ello con sentencias judiciales. ¿Listo? ¿Qué hizo el SUTEP ante el escenario de que se publica la ley 31.495? Ley del pago del 30% sin judicializar. Inmediatamente envió la propuesta al Minedu indicando que en la reglamentación se debe contemplar de la siguiente manera. Todas las SUGEL deben emitir las resoluciones administrativas de reconocimiento del pago del 30% por preparación de clases en base a la remuneración total. Número 2, el Ministerio de Educación debe garantizar el presupuesto necesario para cumplir con el pago del 30% por preparación de clases. Y número 3, para la ejecución del pago del 30%, que puede ser en efectivo, también lo puede hacer a través de programas de estudio de posgrado, programas de vivienda, terrenos, etc. O sea, usted le planteó la fórmula cómo debía ser la reglamentación. Y ahí está la constancia de recepción, el número de expediente, que acredita lo que estamos indicando. No es simplemente decir nosotros defendemos y no tiene cómo acreditarlo. Ahí están los documentos. De la misma manera se ha reiterado. Y esta vez hemos sido incisivos indicándole el delito que se está cometiendo al no reglamentar en el plazo señalado de 60 días. Ese es un delito que está tipificado en el Código Penal, omisión de actos funcionales. Ahí está la reiteración, ahí está la constancia de recepción, el número de expediente, es el oficio 426, ¿no? Y ahí se vuelve a indicar que ya con antelación se ha elevado las propuestas para la reglamentación, que fue uno de los acuerdos del convenio colectivo firmado el 15 de julio. Como ustedes saben, el SUTEP en negociación colectiva logró 24 acuerdos, 6% del PBI, nombramiento docente en todas las plazas orgánicas, aumento de remuneraciones para docentes, aumento de remuneraciones para auxiliares de educación, reconocimiento de años de contrato, reconocimiento de años de estudio. Esos acuerdos simplemente
para la implementación, muchos de ellos se necesita presupuesto. Y en el proyecto de presupuesto para el 2023 están ausentes. Es por eso que la tercera Asamblea Nacional del SUTEP ha programado una jornada nacional de lucha para el día 9 de noviembre. Muy bien, esta ley 31.495, que habla del pago del 30% sin judicializar, se publicó el 16 de junio. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Ahí está subrayado para no ser reiterativo. Reconoce el derecho de los docentes, activos, cesantes y contratados. Repito, porque constantemente hacen la pregunta, activos, cesantes y contratados en sede administrativa. Ese es el objeto de la ley. Está en el artículo 1 de esta ley 31.495. ¿Y cómo debe hacerse el cálculo? Tomando como base la remuneración total. ¿Listo? Remuneración total. Con eso queda descartado algunos audios que se viralizan en las redes que dicen que el cálculo lo van a hacer en función de un informe legal de servir el 524 del 2002. Totalmente falso. Ahí está, no lo digo yo, ahí está en la ley. Lo que pasa es que a veces cuando no revisamos, no analizamos integralmente las cosas, bueno, todo el mundo tiene derecho a opinión, pero cuando ya sale del marco legal, obviamente está hablando cualquier cosa sin fundamento. El artículo 2 habla del pago de la bonificación. Ahí expresamente dice, reciben el pago de dicho beneficio en base de la remuneración total, ¿no? Y ahí te especifica por qué. Porque ese derecho estaba contemplado en el artículo 48 de la ley 24029, más conocida como ley del profesorado. ¿Listo? ¿Y qué cosa es la remuneración total? Es aquella que está constituida por la remuneración total permanente y todos los conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley expresa. ¿Listo? Todo lo que configura en tu boleta de pago, todo eso es la remuneración total. Periodo de aplicación. O sea, esta ley especifica que el periodo de aplicación de este beneficio es del 21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre del 2012. Repito, periodo de aplicación 1990 al 2012. Periodo en que estuvo vigente la ley del profesorado. El artículo 4 habla para aquellos que tienen problemas de entender este tema, ¿no? El artículo 4 habla claramente sobre los procesos judiciales en trámite. Cuando un proceso judicial está en trámite, no debería haber mayores problemas, ¿no? La administración se allana al cumplimiento de la pretensión. Se allana. ¿Listo? O sea, no tiene por qué objetar, lo dice el artículo 4 de esta ley. Y ahí justamente dice los procesos judiciales en trámite no son impedimento para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley. No es impedimento. ¿Ah? ¿Y qué dice el artículo 2? Ahí está, que es en base a la remuneración total. Artículo 5 habla del reconocimiento, ¿no?, de la autoridad bajo responsabilidad funcional. Ahí le dice bien claro, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las direcciones y gerencias regionales, las UGEL, deben emitir los actos administrativos correspondientes al reconocimiento del derecho de percibir las bonificaciones indicadas en el artículo 48 de la ley de profesorado. ¿Cuál es? 30% por preparación de clase. ¿Qué pasa con aquellos funcionarios, no? Como ahora, ¿no? Que la UGEL saca un comunicado, no podemos atender su pedido porque no está reglamentado. Ahí dice bien claro, los funcionarios y servidores públicos a cargo de la ejecución de lo dispuesto en la presente ley incurrirán en falta administrativa en caso de incumplimiento de sus funciones. Ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que corresponden. Ahí está. Artículo 6, creación del fondo. Créase el fondo denominado Fondo de Bonificaciones Magisteriales de carácter intangible y lógicamente para el cumplimiento del artículo 48 de la ley de profesorado, ¿no?, que habla del pago del 30%. Para este efecto, dice de lo antes dispuesto, la Dirección Nacional del Tesoro Público asignará el monto que determine el citado fondo. Ahí viene el tema.
Ustedes revisan la ley de presupuesto, proyecto de presupuesto para el 2023, no está contemplado cuál es el presupuesto para el pago del 30% sin judicializar. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Como dicen algunos audios, no hay que hacer nada porque he conversado en alta dirección de DITEN. Como no va a salir el reglamento todavía, nosotros tenemos que esperar que salga el reglamento. ¿Y qué dice la disposición complementaria y final sobre la reglamentación? El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en el término de 60 días. 60 días de plazo tenía para que, en este caso, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, emita el reglamento. No lo ha hecho. Si el 16 de junio se publicó la ley, toda ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. ¿Dónde está contemplado eso? Artículo 109 de la Constitución. Toda ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Si no sacaron el reglamento, ¿eso es responsabilidad del administrado? Es responsabilidad de la administración. Listo, sobre el financiamiento, dice, la presente ley no irrogará gastos al tesoro público, debiendo financiarse con cargo al presupuesto del sector de educación. Ahí está el problema, el presupuesto. ¿Listo? Pero eso ya lo resolverán ellos, la administración. Nosotros, si el derecho nos asiste, nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho. Y para aquellos que todavía siguen repitiendo que el cálculo se va a hacer en función del informe 524 de Servir, ahí dice bien claro en la disposición complementaria, derogatorias y modificatorias. Primera, dejar sin efecto el decreto supremo 051-91 PCM. ¿Quién impuso lo que es remuneración total permanente? Se impuso a través de este decreto supremo 051. ¿Qué dice la ley? Deróguese, dejar sin efecto. Más claro que el agua, compañero. Y también habla en la segunda disposición complementaria sobre derogatoria, deróguese toda norma que se oponga a la presente ley. Como ninguna ley es retroactiva, esto funciona de aquí hacia adelante. Repito, artículo 109 de la Constitución, toda ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Muy bien, pero sin embargo, ellos tienen sus intereses, utilizan las redes sociales, mandan comunicados. Uno de ellos, ¿no? A los maestros del Perú se hace el conocimiento que de acuerdo con la vigencia de la ley 30.179, que modifica el artículo 2001 del Código Civil, en relación a los plazos de prescripción extintiva, indica lo siguiente. Cuando prescribe, dice, a los 10 años de la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria, cuando tú tienes una sentencia hay que ejecutarla, y la nulidad del acto jurídico. Primera falsedad. La ley 30.179 no modificó el artículo 1, el inciso 1. Modificó el inciso 4 y adicionó el inciso 5 al artículo 2001 del Código Civil. O sea, desde ahí ya están mal estos muchachos. Por ello, los maestros que hayan laborado desde el año 1991 hasta noviembre del 2012 tienen una deuda social del 30% por preparación de clase. ¿Cuál es el periodo de vigencia? Acá está. Periodo de aplicación, 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012. Otra mentira, 90, ahí está, margen inferior, mayo de 1990. ¿Y qué dice su comunicado? Año 1991. Este año, el 25 de noviembre de 2022, se cumple 10 años de vigencia de la ley de reforma magisterial. Muy bien. Por consiguiente, la deuda social fenece. Pero ¿quién va a aplicar eso? Eso lo va a utilizar como mecanismo de defensa la administración. Y el juez finalmente resolverá, aplicará a solicitud lo que es la prescripción extintiva. ¿Eso a quién favorece? ¿Al trabajador o a aquellos que están en el poder político? Aquellos que están en el gobierno. Que están en el gobierno, o sea, prácticamente quieren hacer borrón y cuenta nueva. Para eso generan este tipo de psicosocial. Por lo tanto, dicen los maestros y auxiliares que no hayan solicitado el reconocimiento y pago de la deuda por preparación de clase a la SUGEL, tienen plazo para presentar su solicitud hasta el 24 de noviembre de este año. ¿Por qué? Pues ya te están induciendo tácitamente que te van a aplicar la prescripción extintiva. Y sobre ello,
hay que revisar el artículo 1989 del Código Civil, que habla claramente qué cosa es la prescripción extintiva. La prescripción extingue la acción, pero no el derecho mismo. No el derecho mismo, porque el derecho mismo sobre 30% está en el artículo 48 de la ley del profesorado. Y si eso no te basta, revisa el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución, que dice: carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. ¿Listo? ¿Cuál es la ley que reconoce 30% por preparación de clases? Ley del profesorado, ley 24029, modificada por la 25212. Periodo de vigencia 90 al 2012. Sobre eso es lo que están reclamando los maestros en un proceso judicial. Y hay que distinguir una cosa, ¿no? Entre la prohibición de renuncia, o sea, yo no puedo renunciar a los derechos que ya tengo, y la inacción, que es la base de la prescripción. O sea, yo tenía 10 años para actuar. El SUTE orientó todos a judicializar. Y ahora recién se están preocupando. ¿Presento, no presento? ¿Qué hago? Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿Cuál es la voz oficial? El SUTE. Pero según su corazoncito está por acá, por allá, qué dice la UGEL, qué dice DITEN. Lógicamente ese maestro no tiene una posición de clase. Y por eso es que tiene dudas. Entonces aquí le estamos diciendo claro, todos aquellos que han judicializado, no hay ningún problema para ellos. El asunto va en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, sale otro comunicado de la UGEL 3. ¿Qué le dice ahí? Indica que las solicitudes en amparo de la precitada ley serán atendidos cuando sea promulgado su reglamento correspondiente. Y si no sale el reglamento, ya han pasado 4 meses, ¿qué hacemos? Seguimos esperando, ¿no? Esa es la lógica de algunos. La UGEL 05 también hace lo mismo. Hasta la fecha aún no se ha reglamentado la ley 31495. Esta entidad estará a la espera de la promulgación del decreto supremo que reglamente la ley en mención a fin de dar una correcta atención a todas las solicitudes de los usuarios pertenecientes a la jurisdicción de la UGEL 05. La UGEL 3, la UGEL 05, la UGEL 06 también ya sacó comunicados, todo diciendo, bueno, no hagan nada, no podemos tramitar porque no hay reglamentación. ¿Y qué dice el artículo 109 de la Constitución? Dice que toda ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Eso es lo que estamos accionando. Ahí está el ejemplo, acá hay un oficio de respuesta, le dice lo mismo, ¿no? No es procedente la aplicación para la extensión de su requerimiento porque no está reglamentada la ley 31495. Aquí hay otro, la misma situación, falta la reglamentación. ¿Listo? En conclusión, compañeros, todos aquellos que tienen sus casos judicializados no tienen por qué preocuparse. ¿Listo? Eso sigue su proceso. Lo que tú tienes que saber en qué instancia está. Porque llegan a cámara y dicen, mi caso está judicializado, número de expediente, no tienen. Y esa situación sí preocupa, ¿no? Porque si yo lo tengo judicializado, lo mínimo que tengo que tener que conocer, el número de expediente. No, que lo tiene el abogado. Bueno, siempre hay que tener una copia pues, de respaldo. ¿Listo? Entonces solamente hay una situación. Todos los judicializados no hay ningún problema. Pero hay otras casuísticas. Por ejemplo, nunca presentaron nada sobre el pago del 30% por preparación de clase. Lo presentaron a la UGEL y le declaró improcedente. Apelaron a la ADREL y le declararon improcedente. Apelaron a Servir y le declaró improcedente. Hay casos en que Servir le ha declarado fundado su apelación, pero obviaron judicializarlo dentro de los 3 meses. No saben el número de su expediente, perdieron el expediente, que la pandemia, que me mudé, etc. O en su defecto, hicieron el proceso judicial, pero archivaron su expediente. Entonces, todas esas casuísticas que estamos mencionando, en esa situación prácticamente están en el aire, no tienen ni un respaldo. Entonces tienen que acogerse a esta ley 31495, que fue publicada el 16 de junio. Pero ¿cuánto plazo tengo para presentar? O sea, nadie en su sano juicio va a esperar 10 años pues para accionar.
que mi boleta, que me falta esto, todavía tienes tiempo, ¿por qué te desesperas? Recién ha salido el 16 de junio. Y si te contestan que no procede, no te hagas problema. Esa copia es lo que necesitamos para formular la denuncia penal contra el ministro de Educación por haber cometido un delito, omisión de actos funcionales. Aquí yo no voy a denunciar porque no me gusta el ministro de Educación, sino yo tengo que sustentar con medios probatorios. ¿Y cuáles son los medios probatorios? La respuesta que me están dando el UGEL. Falta reglamentar. No te puedo atender. Hay que esperar. Esas son las pruebas que vamos a utilizar para la denuncia penal. Imagínate el ministro de Educación, que son los escuderos del actual presidente, conjuntamente con Salas, Chero y otros. Ellos saben perfectamente que están cometiendo una ilegalidad. Siempre la administración exige cumplimiento del principio de legalidad. ¿Qué significa? Que todas las autoridades tienen un límite en sus facultades. Respetar la Constitución, las leyes y el derecho. Si ellos no lo hacen, nosotros tenemos que accionar. Pero si nosotros hacemos caso de que no, hay que esperar, tranquilo, nada más, entonces, ¿en qué estamos? La orientación del sindicato en esta coyuntura ante la problemática es accionar. No me recibe físicamente porque ya me plantaron un comunicado. En forma virtual genero un expediente y tienen que responder. Si la UGEL no lo hace, ellos también están cometiendo una falta administrativa. Esa falta administrativa lo van a encontrar en el artículo 261 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General.